¿En serio? ¿En serio? Dar el retorno. Buenas tardes, doctor, sí se lo escucha. Ya, muy bien, vamos a dar inicio a la actividad en 17:00, ¿está bien? Nos falta un par de minutos. Sacar el cuidado que ladre. Cuidado que ladre, amigo. Voy a iniciar la actividad. El tema es Yersinia. ¿Se ve la proyección que estoy enviando? Alguien deme el retorno, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí se ve. Yersinia. He cambiado de imagen. Avísenme, por favor. Cambié de imagen, ¿está bien? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como ustedes han podido observar, la clase de Yersinias. Las Yersinias, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, son un conjunto de microorganismos que son catalogados como gram negativos, como ustedes están observando. Son bacilos cortos, pleomórficos por la diversidad de morfología que tiene. Y si este esquema académico usted lo observa en este momento, va a observar también que tiene una característica, como dice aquí, bipolar, como estamos rayando, y en las pruebas bioquímicas son catalasas positivas, oxidasas positivas, son microaerofílicos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan muy poco oxígeno, es decir, pueden trabajar como anaerobios facultativos, en otras palabras, trabajar sin oxígeno. Gran parte de los animales, como los perritos, gatos, animales domésticos diversos, pueden ser hospedadores, pero, es decir, casuales, ¿no? ¿Cuáles son algunas características que ustedes deben ver? En muchos casos, como usted está observando en esta imagen que tiene aquí, que lo estoy marcando, son microorganismos en pares, como están observando, ¿no? Con cadenas cortas, exhiben en muchos casos coloraciones bipolar, con cultivos primarios lentamente, son móviles,
desarrolla muy bien a temperaturas ambientes. Excepcionalmente, la Yersina pestis, que es es una cepa de los microorganismos, que ya lo vamos a ver. El resto son no móviles y a 37 grados centígrados. El rango de temperatura en el que se maneja es de 4 a 43 grados. Y ustedes, como pueden ver, la temperatura óptima. ¿Por qué les muestro esto? Porque en epidemiología tenemos que aprender a manejar estos microorganismos. Por tanto, crece muy bien en medios de cultivo como los medios de McConkey, excepto en este caso, miren la Yersinia pestis, como dice en esta proyección, no tiene antígenos O, es decir, no tiene antígeno somático, que es pregunta de examen para aquellos que necesitan siempre el puntaje necesario. Algunas otras características, si usted va leyendo y van observando, estos microorganismos tienen aproximadamente 11 especies, de las cuales 3 son patógenos. ¿Cuáles? Yersina pestis, Yersina pseudotuberculosis y la Yersina enterocolítica, que les vamos a ver más adelante. Ninguna de las especies fermenta la lactosa, no producen gas, solo ácido y glucosa. Lo que usted está leyendo en esta imagen. De todas ellas, las más importantes es la Yersina enterocolítica y las pseudotuberculosas, ¿no? Y por supuesto la Yersina pestis, aquella que ha formado en mucho tiempo la famosa peste negra. Y esta enfermedad, como usted está viendo en las imágenes, es aquella que ha producido una gran cantidad de muertes, cuyo principal o transmisor son los roedores, en este caso los ratones, que llevan a un insecto en su pelaje y que pueden estar a través de estas picadas de las pulgas, transmitir a este microorganismo. De ahí que es una patología siempre de vigilancia epidemiológica con una capacidad de transmisión a través de aerosoles y la gravedad está en la mortalidad inherente porque puede producir la famosa peste neumónica, ya muy conocida y en muchos casos utilizada como arma biológica. Muy potencial, especialmente en países desarrollados. Si usted observa más adelante, viendo la Yersina pestis o Pasturella pestis, conocida así antiguamente en otros textos. Muy útil en lo que es la peste urbana, peste salvaje. El primer dato es de que ha matado cerca de 100 millones de personas, fíjese usted, especialmente en el área europea y en el área asiática. En la última pandemia fue en 1800. Sin embargo, en 1906, como usted está viendo, se han determinado algunos casos en lo que es Norteamérica, en los puertos de San Francisco. Entonces, aquí tienen un ciclo que ustedes pueden ver sobre la epidemiología de la peste, cuyos vectores tienen, fíjense, en un determinado ciclo, con los animales, con los roedores, y también con el huésped, en este caso, hospedero casual, que es el ser humano. El bacilo de la peste, como estamos viendo, termina ingresando al ser humano a través de un animal que es el reservorio, la pulga que puede infectar y alimentarse de las ratas, produciendo en todo caso bacteremias, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante esta charla para que usted, cuando esté en el área, es decir, rural, pueda determinar estos casos, que sí en nuestro medio, por aspectos de salud pública, todavía se tienen vigilancia. Aquí tenemos un ciclo que usted puede ir observando sobre la plaga, en este caso, tanto selvática, rural, podríamos decir, con la infección consiguiente, y el ciclo urbano que puede presentarte siempre, en este caso, tomando en cuenta alimentos contaminados o a través de la inhalación de productos, a través de aerosoles que puede transmitirse a la Yersina pestis. Por tanto, si usted ve esta imagen, aquí tenemos formas comunes de lo que es la Yersinia pestis en función de lo que es la afectación al pulmón y al resto de los órganos. Si usted observa, podemos inclusive observar una gran cantidad de ganglios infartados, el pulmón afectado, el hígado que puede tener la misma consecuencia. Al final también los vasos que pueden producir una serie de lesiones, particularmente lo que son los vasos linfáticos. Toda la línea linfática con una infartación de lo que son los adenoides o ganglios linfáticos, ya sean axilares
que también hay en lo que son las alteraciones que puedan presentarse a nivel pulmonar, en el irio pulmonar particularmente. Con toda esa información, usted lo que tiene al final como consecuencia es una septicemia. Septicemia. ¿Qué significa septicemia? Infección en todo lo que es el tejido sanguíneo y a través del cual también los ganglios. Por tanto, usted va a tener una segunda consecuencia, que son la enfermedad de ganglios bubónicos, que en algunos casos por el mal tratamiento conllevan a la muerte del paciente. ¿Cómo voy a identificar este microorganismo? La identificación es bien simple. A través de una tinción GAM voy a observar los polos, o sea, son bipolares. Puedo utilizar también la tinción de Rye, Wilson, azul de metileno para poder detectar en las secreciones de estos pacientes. En cultivos, no se olvide utilizar medio de McConkey, puedo someter a oxigenación o anaerobiosis, porque ellos son anaerobios facultativos. El desarrollo rápido de medios de sangre y líquidos. Aquí, por ejemplo, tomar en cuenta lo que hemos estado haciendo de prácticas esta semana, el famoso hemocultivo. En las clases presenciales de esta semana estamos haciendo esa práctica, por tanto, es un motivo para poder determinar este microorganismo. Y ahí usted puede leer la cantidad de grados al cual se someten, las colonias que vamos a observar, el inóculo virulento que usted puede tener y todas aquellas características que tiene este microorganismo. Les dejo en lectura, por ejemplo, alguna estructura antigénica. Es muy importante que usted sepa y que cada uno de ustedes lea también a través de lo que son las proteínas de virulencia. Estas proteínas que son parte de lo que son las características de los plásmidos que se incorporan en los microorganismos. También tenemos que tomar en cuenta algunos otros detalles que en función de algunos iones, todos estos detalles que usted va observando y va leyendo son parte de la estructura antigénica, la envoltura que tienen este microorganismo y que nos va a permitir determinar particularmente para poder realizar inmunización y en muchos casos la determinación de algún tipo de estructuras bacterianas, que es muy útil en el momento del diagnóstico, ya sea laboratorial o diagnóstico clínico. ¿Cuál es la patogenia y la anatomía patológica en función de la peste, en este caso producida por Yersinia pestis? Como dice aquí, ¿no? En este caso, este insecto se alimenta de, ¿no? De todo lo que pueda picar del roedor que está infectado por Yersinia pestis, y fíjese, lo va leyendo todo lo que ocurre, y en función de esto lo que vamos a tener son órganos blancos. Muchos de ellos pueden permitir tener lesiones en órganos como las meninges, el pulmón o en la pleura, también el corazón, como están observando, y las manifestaciones se van a destacar en función al órgano que ha sido infectado. Si van a estar las meninges, por tanto el paciente tendrá cefalea, tendrá inclusive rigidez de nuca, problemas de respiración si es del pulmón, o el corazón con agitación, sensaciones de dolor precordial y todo lo que usted ya tiene en mente en función al órgano que se afecta. Estas manifestaciones clínicas que se dan generalmente se presentan pasado un tiempo de incubación. El tiempo de incubación en estos casos es de 2 a 7 días. Por tanto, la multiplicación en los vasos sanguíneos detectadas va a permitir tener lo que usted ve aquí: fiebre alta, linfadenopatía dolorosa, es decir, los ganglios supraclaviculares, cervicales, axilares, inguinales, dependiendo de dónde esté la gran cantidad antigénica de estos microorganismos, pues va a ser dolorosa e infartada, aumentada de tamaño. El paciente tendrá vómitos, diarreas en un principio, ¿no? La presión arterial estará baja, porque al estar el microorganismo en torrente sanguíneo, de por sí activa lo que se llama la coagulación intravascular diseminada. Es una afectación al sistema de la coagulación y por tanto el paciente pues denota una serie de alteraciones, inclusive de sangrados. Va a haber, al estar afectado las meninges, un estado mental deficiente, habrá problemas cardíacos, renales, con una alteración en lo que es la filtración glomerular, y por consiguiente en la etapa terminal,
cuando ya el paciente podría fallecer por esos problemas de la septicemia, una afectación en lo que es la difusión de oxígeno en el pulmón y alteraciones meningias producto de esta septicemia. Ahí tienen una imagen inclusive de los ganglios, en este caso de la peste, cuya multiplicación se da a ese nivel, que en muchos casos se conoce como bubón o nódulos inflamados que pueden necrosarse inclusive a través de una etapa inflamatoria. Y el tiempo de incubación, algunos autores, si bien van por 2 a 7 días, puede ser también 2 a 8 días. Siempre hay fiebres, escalofríos, cefalea, náuseas, malestar y obviamente dolores en los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que vamos a hacer? A partir de la sangre, siempre un cultivo. Estamos hablando de hemocultivo. Podríamos hablar sueros también en la fase aguda de problemas líquido pleural, líquidos cefalorraquídeos, realizar frotis, cultivos, todo lo relacionado en la búsqueda de este microorganismo. También hacer un frotis donde yo qué tengo que observar a partir de una tinción Gram, ver microorganismos bacilares en cadenas individuales o dobles, bipolaridad, es decir, que en los extremos observemos una imagen como las que les he mencionado. Y la tinción más específica para ellos es utilizar el método de Wayson, Giemsa o Wright también. En su utilidad, la idea es tener siempre al microorganismo mediante un hemocultivo y determinar en muchos casos esa actividad morfológica del bacilo, ¿no? También se puede utilizar tinciones fluorescentes con anticuerpos en lo que es la etapa capsular, antes de que estos tengan los plásmidos correspondientes para la transmisión, inclusive de resistencia. Entonces, aquí tienen ustedes los medios de cultivos a utilizar, que ya es de trabajo microbiológico y algunas características de la Yersinia pestis como colonias no fermentadoras de lactosa, particularmente. Ahí tienen una imagen de lo que es el desarrollo de este microorganismo. Este ya es una fotografía decir electrónica, pero ya con imágenes coloreadas simplemente con fines académicos. El diagnóstico, además de realizar pruebas bioquímicas, se debe hacer pruebas serológicas. Eso significa titulación de anticuerpos en fase convaleciente. ¿Qué estoy buscando? Anticuerpos IgM, siempre anticuerpos IgM si el paciente está cursando por la enfermedad, o anticuerpos IgG si ya pasó la enfermedad. ¿Contra quién? Contra los determinantes antigénicos de la Yersinia pestis. Eso significa que vamos a observar, ¿no?, unos títulos altos, en muchos casos, y títulos bajos de la inmunoglobulina tipo M. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer en estos casos? Facilito, fíjense, la tasa de mortalidad en estos casos casi es del 50%, o sea, de 10 personas, 5 van a fallecer. El tratamiento que se tiene que hacer es utilizando streptomicina de elección, gentamicina y en muchos casos doxiciclina como fármacos alternativos, como pueden observar. Eso está en función al paciente, dosificación, concentración, que no lo menciono, lo van a aprender en farmacología. ¿Está bien? ¿Cuál es la epidemiología en estos casos? Si usted va leyendo, ahí tenemos la infección en roedores silvestres, ratones de área rural, ciervos, topos, zorrillos, todos esos animales, especialmente cuando vas de día de campo, en zonas endémicas, epidémicas, hay que tomar en cuenta, o algunas zonas zoóticas, como dicen ahí, en la India, sureste del Asia, en Sudamérica, por supuesto, en nuestro medio, en el trópico de Cochabamba, en los yungas, áreas como Ixiamas, siempre debemos estar alertas, también en áreas rurales de lo que es el departamento del Beni, debemos tomar. El vector frecuente es de la pulga de la rata. Miren aquí para las personas que les gusta siempre tener pregunta de examen, ¿no? El vector de la pulga frecuente de la rata, pero no la pulga hominis, ¿no? El Xenophila sciopis es el vector que se encuentran como parte de lo que es, en este caso, los vectores que tiene los roedores que les he mencionado.
Por el otro lado, se hace vigilancia de animales infectados. Fíjense, vayan leyendo esta parte en función de lo que es epidemiología y control. En muchos casos se tiene que hacer el sacrificio de los animales infectados, que no es bien vista, pero sin embargo es útil para evitar la propagación de la peste neumónica. Aquí tenemos otro detalle con relación a las otras dos especies, la Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosis. Lo mismo, al hablar de este microorganismo, también ya no de la Yersinia pestis, fíjense, también es gram negativo, no fermenta la lactosa, puede ir a produce ureasa y no oxidasa, es decir, oxidasa negativo. Fíjense, encontramos en tubos digestivos, en animales con una amplia gama, fíjense, de síndromes clínicos en humanos, y tiene ciertas características en función a qué, a su toxina. Su toxina es termoestable, en este caso de la enterocolítica, porque va a producir problemas en el intestino, ¿no? Cuadros diarreicos muy importantes. Entonces, lo principal que ocurre en el tracto digestivo es gastroenteritis aguda, enterocolitis, fíjese ahí, linfadenopatías o linfadenitis mesentérica, que en muchos casos, aquí viene para los que van a ser cirujanos, ¿no? Confundida con lo que aquí dice, con apendicitis, es decir, a veces, ¿no? Entran por apendicitis y terminan con que el apéndice está normal. El diagnóstico ahí, fíjense, es buscar a esta Yersinia enterocolítica y no siempre ha sido un apéndice, ¿no? Por eso en algunos casos dicen, pues no hacen un buen diagnóstico. Eso significa hacer nomás diagnósticos diferenciales. En muchos casos puede haber ileitis terminal, es decir, la última fracción del intestino delgado está totalmente inflamada. ¿Cuál es la transmisión? Vía oral, con brotes asociados en carnes, leche contaminada, agua, frutas, verduras y también los productos como en este caso los pescados. Tiempo de incubación, 4 a 10 días. ¿Hay cepas patógenas para el ser humano? Sí existen, ¿no? Las infecciones también pueden transfundir, es decir, a través de transfusiones sanguíneas, que son las más frecuentes en muchos casos. De ahí que se hacen tamizajes en los bancos de sangre para evitar este tipo de problemas. Colonización idénticas a la anterior actividad. Como usted va leyendo, también podemos observar antígenos en el interior de las placas de Tay, anatómicamente hablado. Podemos observar y ver microabscesos, ulceración de epitelios en todo lo que es el tracto digestivo, infección de ganglios linfáticos con abscesos de gran tamaño y al final también llegar a lo mismo que en el anterior caso, septicemia. No debemos olvidar de ese aspecto. Aquí tienen una imagen, no está muy clara la imagen, pero es una forma, un ciclo de saber cómo vamos a encarar en este caso por la Yersinia o la bacteria Yersinia, cómo ingresa y lesiona en este caso las células entéricas de lo que es el intestino. Y el ingreso a su vez para que se pueda localizar en la región subcutánea y a partir de ahí llegar al torrente sanguíneo. También aquí usted puede observar una imagen que les dejo para que puedan observar sobre la determinación de la ureasa en función de algunas características en cascada de lo que es la interacción molecular con relación a la célula bacteriana, que es muy importante. ¿Para qué? Usted me dirá, al final eso es bioquímica y tengo que hacer, sí, pero resulta ser que hay una serie de determinantes antigénicos, como podremos observar, que nos permite inclusive interaccionar con la secreción, translocación, actividad citotóxica, el citoesqueleto de la membrana bacteriana, que inhibe la fagocitosis y además mejora la apoptosis, que es la muerte celular programada en estos casos, y en muchos casos inhibir la fagocitosis. ¿Eso qué significa? Que no va a poder el sistema inmune reconocer fácilmente y producir anticuerpos contra este elemento bacteriano. En ese sentido, estos genes YOP y YSC, que son netamente de transcripción de translocación,
y del citoesqueleto son útiles en este tipo de bacterias para el conocimiento y el tratamiento. ¿Cuáles son las cepas más virulentas? Como ustedes pueden observar, con relación a la Yersinia enterocolítica, nos va a permitir, en esos casos mencionados, una alteración a lo que es la mucosa en el interior de las células y la presencia de úlceras en el epitelio como respuesta inflamatoria y en muchos casos abscesos de gran tamaño, en algunos casos conocidos como plastrón en cirugía abdominal. La identificación y el aislamiento se lo da a partir de lo que usted está observando. Muestras de heces, sangre, nódulos linfáticos, un frotis bien realizado nos va a permitir determinar mediante la tinción Gram la presencia de estos microorganismos, la búsqueda de anticuerpos IgM e IgG aglutinantes en la prueba serológica a partir de muestras sanguíneas del paciente, reacciones cruzadas siempre en lo que es las pruebas de serológicas, especialmente con Vibrio cólera, Salmonella typhi y Brucella, en algunos casos Brucellas abortus. Les estoy dando la cepa de cada uno de ellos. El tratamiento en cada uno de estos casos, de elección cloranfenicol, tetraciclina. Estos dos productos producen daño, de ahí que el control es muy importante. A la fecha el cloranfenicol está proscrito porque produce en el ser humano aplasia medular, de ahí que les menciono porque muchas veces se utiliza todavía en el área rural. Tetraciclina muy hepatotóxico, por tanto nos queda el cotrimoxazol como tratamiento alternativo y de mucha utilidad. Actualmente se utiliza cefalosporinas, particularmente de primera y tercera generación, que ya lo van a conocer, les reitero, en farmacología. Bueno, hasta ahí esta participación. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Voy a dar paso a la segunda charla, que es la que me correspondía el día de hoy, porque esta la di así un poco de corrido por el problema del día lunes, por la falta de internet. Así que si hay alguna pregunta, por favor. Para entrar a la segunda charla, que es sobre citomegalovirus. ¿Alguien me puede dar el retorno? Porque pareciera ser que ya no estamos en línea. Le escucho, doctor. Ya. Se observa ahora la nueva proyección que dice citomegalovirus. Está cargando. Ya, cambié de imagen, ¿está bien? Aún no, doctor. Ahora sí. Está con generalidades. Ahora dice citomegalovirus, ¿está bien? Sí, doctor. Ya. Bueno, esta es una presentación diferente a la que hemos hablado en relación al citomegalovirus. El citomegalovirus, para conocimiento general, es un microorganismo viral, es decir, mucho más pequeño que las bacterias, ¿no? Y este virus pertenece a la familia Herpesviridae, pero, ¿no? Es decir, es una familia grande. Y entonces, dentro de sus características virales, o géneros o especies virales, está el citomegalovirus, que es muy común de contaminación de persona a persona en todas las edades. Este virus, el citomegalovirus, prácticamente tiene un hospedero, como les menciono, el ser humano, permanece casi por toda la vida. Es una infección que nos permite tener actividades asintomáticas, excepto en bebés en gestación. Por eso la charla, ¿no? Estos virus tienen mucha capacidad de interactuar con células germinales, germinativas, por tanto, las células de los bebés en gestación son pues la fuente para poder desarrollar todas sus características de replicación. Entonces, el citomegalovirus es transportado en la orina, en la saliva y en el semen. ¿Por qué? Porque a través de ella puede transmitir a otras personas.
Como dice ahí, la correlación de la edad de menores de 24 años, el sexo, la actividad pasiva, las múltiples parejas pueden ser motivos de interrelación y de contaminación. De ellos, existe en muchos casos una inmunodepresión que precede a este tipo de patología. Fíjese el microorganismo del Pneumocystis carini. Entonces, las fuentes de infección siempre, reiterando, van a ser secreciones salivares, secreción o fluidos de todo lo que es el aparato genital. En muchos casos, como dice ahí, juguetes que nos permiten estar contaminados. En muchos casos los niños pueden tener esa patología también. Pueden tener actividad cero conversión durante 6 meses. Como usted puede estar observando, en infinidad de detalles que nosotros no debemos olvidar. De ahí que cuando usted va a ser ginecólogo, infectólogo, virólogo, lo primero que tiene que pedir es este examen, el famoso TORCH. Recuerdan, muchos han debido escuchar ya inclusive en parasitología, el TORCH. ¿Qué significa? Búsqueda de toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y el herpes virus. Entonces, ahí está donde nosotros buscamos, no nosotros simplemente como médicos, sino usted, dentro de lo que es la formación médica, tiene que pedir para determinar la presencia o no de este microorganismo. Por tanto, el citomegalovirus es un microorganismo cuyo genoma, fíjese aquí, es, ¿no?, DNA, les decía que pertenece a la familia Herpesviridae, su familia Beta-Viridae, es un genoma con DNA lineal de doble hélice, como dice ahí la literatura. Y entonces lo que debemos hacer y aprender siempre de esta charla es que está en el humano, es esférico con una cápside icosaédrica y se replica muy bien en células de fibroblastos humanos. Eso de fibroblastos es medios de cultivo. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en este virus? Ya les dije, porque somos hospederos naturales. Y más adelante, si no alcanza la charla, pues adelantarles que nuestro medio inclusive está muy relacionado con problemas de cáncer linfático, aplasia medular, anemias refractarias, que son antesalas inclusive de procesos leucémicos, que no le damos importancia en muchos casos. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro medio, y eso les invito a cada uno de ustedes, no se hace mucha investigación. Y de tal manera que a nivel mundial, si bien está controlado, pero en nuestro medio tenemos problemas con el citomegalovirus. Entonces, el virus de especie, que significa, miren, huésped único del ser humano, puede haber una infección primaria, puede haber infección latente. Entonces, todos esos detalles tenemos que tomar en cuenta. En este instante, usted como yo, somos hospederos naturales de este virus. Y si va leyendo en esta proyección de transmisión, vamos a decir que este virus se transmite a través del contacto con los, ¿no?, con los fluidos de los ojos, de la nariz, de la boca, también la orina, la saliva de los niños pequeños en particular. Los niños pequeños tienen mucha probabilidad de propagar el citomegalovirus a través de los líquidos corporales. No olviden que un niño va, juega y contamina, inclusive los juguetes. Entonces, todos estos niños en etapa preescolar son muy propensos a tener adenopatías y problemas en los sitios que les he mencionado, a través de la contaminación de líquidos corporales. Como usted puede leer, ahí está observándose inclusive la orina en los pañales. Por eso se debe tener mucho cuidado en lo que es saneamiento básico. Mujeres en etapa de edad gestacional, embarazadas, pueden infectarse a través del contacto sexual, personas adultas que estén en etapa de transmisión, es de mucho cuidado. Ahora usted me dirá, pero sí es parte de nuestro, que usted como yo podemos tener inmunodepresión, defensas bajas, ya sea por una u otra patología de comorbilidad o posiblemente en muchos casos por falta de alimentación adecuada. Entonces, es un problema de salud pública, como dice ahí, y hay algunos datos de Estados Unidos que pueden ir leyendo.
No hay epidemias, por tanto, no hay actividad estacional. La infección es inaparente en niños y adolescentes. De ahí que usted, que va a ser pediatra, puede y debe tomar en cuenta esta patología. En adultos, ya les digo, la inmunodeficiencia nos permite dar enfermedades graves, como está bien. Está bien, ahí tienen porcentajes. Entonces, el virus puede sobrevivir hasta 30 minutos en las superficies de los juguetes, por tanto hay que tener mucho cuidado como están observando en el resto del porcentaje, tanto en Europa, en África, aquí fíjense en un país vecino como la Argentina, y también el hecho de la relación con pacientes con VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dentro de la epidemiología hay tres diferentes tipos de infección de lo que es el citomegalovirus humano. Infección primaria, reactivación endógena y reinfección endógena. Eso significa, ¿no?, que usted además debe estar observando de que hay una actividad endémica a nivel mundial. No hay epidemias, endemia, ¿no? Endemia. Pregunta de examen para las personas que siempre les apunto a la nota. El cuello uterino y el canal del parto son fuentes potenciales de infección en el recién nacido. Por tanto, como el ser humano es el único reservorio, usted cuando esté haciendo esa actividad, pues tiene que tener muy en cuenta estos aspectos. En los niños y en los adultos hay títulos altos de anticuerpos. Obviamente se tiene que tomar en cuenta algún otro tipo de personas para poder determinar esta presencia, siempre en función de inmunodepresión. Aquí, aunque la producción está un poco llamativa, lo más importante aquí es esto, la asociación del citomegalovirus con el sarcoma de Kaposi. ¿Qué es el sarcoma de Kaposi? Es cáncer en la piel, producto de inmunodeficiencias, muy frecuente en pacientes con SIDA, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esos casos, esta relación se debe tomar en cuenta. Aquí, la vía de transmisión, como usted ya está observando, ¿no? En función de secreciones. El sitio de latencia muy importante probablemente son los linfocitos mononucleares y leucocitos polimorfonucleares circulantes en sangre periférica. De ahí que aquí viene una recomendación mientras van leyendo ustedes. Una recomendación en los bancos de sangre. No se debe transfundir células y glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo potencialmente el sitio de latencia está en estos linfocitos. Por eso en los bancos de sangre se hace una leucodepresión, es decir, se saca los glóbulos blancos, no se transfunde. A manera de un paréntesis, comentar a todos y cada uno de ustedes de que en los bancos de sangre se separan los hemocomponentes, justamente para evitar eso, no solamente por el citomegalovirus, también hablamos del VIH, otras patologías como inclusive parasitosis, que sí te tiene que tomar muy en cuenta. Y aquí existe una relación que usted puede ver entre lo que es la infección primaria, que ocurre en muchos casos, los periodos perinatales, ¿no?, periodos prenatales a través de infección placentaria y el periodo prenatal en función de lo que son la contaminación, particularmente a través de lo que es el cuello uterino. Esos son una relación que no debemos olvidarnos cuando estamos hablando de citomegalovirus. Entonces, ¿cuáles son los momentos de transmisión más importantes en este tipo de patologías? Es la relación intraútero, perinatal y postnatal. Los modos de transmisión, fíjese ahí, ¿no? Transplacentario, perinatal, transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos y el contacto personal estrecho con secreciones infectadas. Aquí tenemos las fuentes de contagio. Nuevamente hablamos lo que son las secreciones orofaringeas, vaginales, ya sean directas o estrechas, fluidos, como ustedes pueden ver, incluido la leche materna, sangres, vómitos, en este caso juguetes, por ejemplo,
¿no? El periodo de incubación, 3 a 12 semanas. ¿Puede haber una actividad post-transfusional? Sí, es verdad. Después de una transfusión sanguínea, podríamos esperar inclusive estas patologías por un espacio de 3 a 8 semanas. Post-transplacentario, fíjese bien, 4 semanas a 4 meses. Algunos no están determinados en función de trabajos. Ahí la invitación va para que puedan hacer algún trabajo. Fíjese en la patogenia, y aquí fíjense en estas imágenes, ¿no? Con efectos citopáticos en estas células, que son sitios de replicación del citomegalovirus, particularmente en fibroblastos humanos, cuyo crecimiento masivo en estas células permite demostrar estos efectos citopáticos en células linfoides muy frecuente, en muchos casos destrucción hística extensa, puede haber células citomegalovirus muy aislados, células grandes como están observando ustedes, independientemente de todo este problema que existe aquí, o no problema, sino inflamación, y las células que ustedes pueden ir observando, que ya lo van a ver cuando hagan anatomía patológica. Hay algunos órganos blancos, fíjese aquí, ¿no? Puede quedarnos encefalopatías, problemas de retinitis, problemas pulmonares, ¿no? O bien intestinales, dependiendo de la afectación. Siempre tomando en cuenta que produce, como dice su nombre, citomegalovirus. Siempre se observa células gigantes con cuerpos de inclusión de replicación celular, conocidos cuerpos de inclusión intranuclear o intracitoplasmáticos. Esos sitios son sitios de replicación viral. Y como verán ustedes en la proyección, prácticamente todos los órganos de la economía humana están siendo afectados. No hay un órgano que no se afecte y la presentación está a todo nivel. Siempre tomando en cuenta en pacientes con comorbilidad, es decir, una patología que tengan diversa, y la inmunodepresión. Paciente que está inmunodeprimido seguro que va a tener algún tipo de este tipo o de este microorganismo, una afectación. Ahora, el citomegalovirus puede provocar una infección congénita, como usted está observando, y los porcentajes que tienen ahí. ¿Qué es lo que vamos a mostrar en estos pacientes? Fíjese, púrpuras o petequias. Eso significa que un 70-80% de estos pacientes van a tener una deficiencia en la cantidad de plaquetas. Puede existir un porcentaje con coloración amarillenta, lo que conocemos ictericia. ¿Por qué? Porque hay una disfunción en el metabolismo hepático. Puede haber alteraciones dentales. Eso significa que no existe una muy buena dentición, alteraciones en el esmalte dentario y en muchos casos una desosificación de la misma, y en muchos casos la calcificación, como dice aquí, puede ser realmente inadecuada. Puede haber microcefalia en pacientes que tengan alteraciones desde muy pequeños, ¿no? Y obviamente puede haber una alteración de todo lo que es el recuento de celular único, y en algunos casos convulsiones dependiendo del sitio de infección. Lesiones oculares con corioretinitis, microftalmía, estos ya son patologías que se van a presentar por actividad congénita, ¿está bien? Las lesiones de secuela en el recién nacido, en un paciente que ha sido afectado a este nivel y obviamente va a tener alteraciones neurosensoriales, puede ser unilateral o bilateral, sordera, alteraciones del lenguaje, microcefalia, ¿no? Como vamos a ver en una imagen posterior, puede haber ceguera, déficit de expresión o paraparias también en muchos casos. Por todo eso, el diagnóstico debe tener, como dice ahí por la proyección, relacionada a la enfermedad. Todo neonato lactante pequeño debe cursar con el diagnóstico, con el síndrome de Torch. Hay que hacer ese examen. Enfermedades hepáticas crónicas, pacientes con mononucleosis infecciosa. En nuestro medio, para los que van a ser pediatras, esta afectación es la más frecuente en todo lo que es la zona andina y zona de los valles. Lo toman en cuenta los pediatras de otra naturaleza.
en cuenta como parte de un proceso de citomegalovirus. Y dependiendo de la mano de Dios, les digo yo con mucho respeto, los pacientes sobreviven, porque en nuestro medio no se hace un buen diagnóstico diferencial, al cual les invito siempre a tomar en cuenta ese aspecto, o el síndrome coqueluchoide, como dicen aquí, ¿no? Entonces, tratan de hacer un diagnóstico diferencial en el afán de no tener una complicación más adelante. Por tanto, hay pacientes inmunocomprometidos o enfermos con actividad multitransfundidos. Miren, pacientes con politransfusión, ¿no? Transfusiones sanguíneas más allá de las 10 unidades o pacientes que reciben, ahí tenemos pacientes renales, pacientes oncológicos, pacientes con anemias refractarias que tienen este riesgo, ¿no? Y por consiguiente, pacientes con trasplante de órganos. En nuestro país se hace trasplante renal, trasplante de córnea, que sí están sujetos a este tipo de vigilancia. El diagnóstico, como dice ahí, puede ser fundamental. Aislar el virus a partir de las muestras que ustedes están leyendo, el examen del sedimento urinario y la microscopía, pero no es una microscopía común y corriente, es a través de las células o efectos citopáticos de las células afectadas y por consiguiente podríamos también hacer la búsqueda de este virus, pero con microscopía electrónica, que en nuestro medio no es frecuente. Y obviamente, como usted está observando, la reproducción en cultivos, biopsia de los órganos, buscar esas células gigantes, ¿no? Y el estudio serológico en la búsqueda de lo que es la inmunoglobulina tipo M, que es un marcador o indicador serológico de una fase aguda de la patología. ¿Está bien? Ahora, ahí tienen una imagen, bueno, ya es de un, con todo respeto, de un feto ya que tiene, decir, muerte, ¿no? Pero nos sirve para representar la importancia del estudio de esta infección congénita, con la clínica que usted está observando, los problemas que existen, las petequias, todas estas lesiones que aquí observan son petequias, ¿no? Micrognate, es decir, también microcefalia, es decir, prácticamente no hay tejido óseo adecuado y todo lo que usted se puede imaginar. En muchos casos, estos detalles terminan en fatales consecuencias como la que están observando. De ahí que la importancia de esta charla en función del virus, que lo va a ver usted en la parte clínica, en infectología, en pediatría, va a reforzar. Pero la base es que sepa que es un virus que lo tenemos frecuentemente, que es parte de nuestra microbiota viral y es con genoma de DNA. El ataque multivisceral, como dice aquí, al sistema nervioso central. Fíjese, lesiones que existen citopáticas en todo lo que es el cerebro. A través de esta tomografía ustedes pueden observar las lesiones. En muchos casos los que sobreviven cursan con hepatoesplenomegalias, retraso psicomotor, a veces ictericias frecuentes. En la radiología podemos ver también lo mismo que vemos en esta tomografía, ¿no? Calcificaciones cerebrales, periventriculares, como van leyendo. Lo importante es que usted sepa que la mayor afectación del citomegalovirus es en lo que es infecciones congénitas, Ya cuando uno tiene 10, 12 años o a esta edad en la que está cursando, las lesiones o patologías solo se dan en pacientes inmunodeprimidos. Eso no debe olvidarse. Defectos atribuibles a la enfermedad congénita. Fíjese usted, lea usted, tiene ahí problemas cerebrales, oculares, cardiovasculares, gastrointestinales, genitourinarias, ¿no? En las genitourinarias, por ejemplo, la hipospadias, el hígado con problemas de necrosis, fibrosis, a veces denotan en una ecografía esteatosis hepática, y te dicen, no, es que tiene mucha grasa, que tiene fibrosis, que tiene, lo que sucede es que ha habido citomegalovirus o un problema viral en el hígado. A veces eso no te dice el imagenólogo. Sin embargo, la frecuencia está dada por este virus. Al igual que los pulmones afectados en función de la presencia de neumonía o quistes. En algunos casos, esta afectación está muy relacionada con la luxación de cadera.
problemas con tiroides que luego se traducen en cretinismo. Y en muchos casos las hernias inguinales también es producto del citomegalovirus. ¿Cómo hago el diagnóstico? Ahí está usted leyendo. El diagnóstico generalmente es clínico, luego la detección viral y por consiguiente en forma indirecta a partir de muestras de orina, de sangre, de secreciones y la serología, una prueba de ELISA en la búsqueda de anticuerpos IgM, IgG para citomegalovirus. Es muy importante, así como la búsqueda de anticuerpos neutralizantes, IgM, IgA e IgG. Cultivos que se puede hacer a partir de fibroblastos humanos, biopsia hepática para comprobar las células gigantes y los efectos citopáticos que habíamos mencionado, y un examen del sedimento urinario y gástrico en la búsqueda de estos cuerpos de inclusión que hemos visto en células gigantes, es decir, que el sitio tiene afectación celular. Y los exámenes, por consiguiente, nos va a permitir en muchos casos, mediante inmunofluorescencia o lo que está de moda ahora, el famoso PCR, ¿no? Es decir, tratar de buscar los determinantes antigénicos a través del DNA genético o en este caso viral para determinar la presencia exclusiva de este tipo de virus. Aquí tienen, por ejemplo, una imagen de la búsqueda de detectar en función de los inmunocompetentes la susceptibilidad en pacientes con inmunidad o proinfección que vamos a tener en función a los anticuerpos. Si usted observa, aquí tenemos, ¿no? IgG negativos, IgG negativo en función de pacientes susceptibles o paciente inmunizado, por ejemplo, es decir, IgG positivo, o aquel que está cursando con una infección, IgM positivo e IgG positivo, ya sea desde activación o reinfección, dependiendo del caso. Vuelvo a reiterar, búsqueda de IgM con prueba de ELISA y el resto de las pruebas que también son útiles en la búsqueda siempre de, es decir, alteraciones, características típicas de este tipo de infección viral. Por tanto, usted debe aprender, y esto es parte de lo que es también las pruebas para examen, hacer diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con rubiola congénita, toxoplasmosis congénita, sífilis congénita y el herpes simple. Simple tipo 1, tipo 2. En estos casos, el herpes simple tipo 2 es el más asociado a lo que es el citomegalovirus. ¿Está bien? Son diagnósticos diferenciales. Siempre se debe pensar en este tipo de otros microorganismos que podrían causar las mismas características clínicas. La prevención y el control, como dice ahí, lavarse las manos, hacer lo que es bioseguridad, usar desinfectantes siempre en lo que es, especialmente en la parte médica, cuando atiendes a pacientes, en la parte laboratorial, para el diagnóstico o en el domicilio, ¿no? Hacer limpieza frecuente. ¿Cuál es el tratamiento? Utilizar agentes virales. En este caso, el mediador químico más utilizado es el ganciclovir. También a la fecha existe el valganciclovir, que es otro producto que ayuda a lo que es inhibir la replicación viral. Por tanto, su utilización está basada en ese aspecto de control de la replicación viral, nada más. Bueno, esa es la última presentación. No sé si tiene alguien alguna pregunta. He tratado de ser lo más simple posible en el afán de abarcar la charla del día lunes y la de hoy. Así que si tiene alguna pregunta alguien, estoy dispuesto a resolverlos. Bueno, si no hay ninguna pregunta o alguien que pueda mencionar, les quedo muy agradecido por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego y buenas tardes.
Gracias, doctor. Hasta luego.